Buenos días. En esta clase vamos a ver la física de la luz, o algunas partes, y del sonido, también la visión y la audición. Entonces, para empezar, tenemos la naturaleza de la luz, algunos fenómenos relacionados con la luz, física de la visión, defectos de la visión, y la física del sonido y la audición, que serían las consideraciones generales y la audición en sí. Entonces, el, las ondas electromagnéticas, o sea, la luz es parte de las ondas electromagnéticas, la luz visible, pero en realidad luz es sinónimo de onda electromagnética. Nosotros vemos muy poquito ese rango que está eh, acá en el espectro total. La onda es exactamente lo que, la palabra lo indica, digamos, un movimiento oscilatorio, pero también se puede tratar como si fuesen partículas, que se denominan los fotones. Solo una pequeña fracción, como decía, de las ondas electromagnéticas puede ser captada por el ojo e interpretada como luz visible y darle distintos colores. Obviamente hay algunos defectos, como el daltonismo, que ya lo mencionamos en el tema anterior cuando vimos la ley de Dalton, que interpreta diferente los colores. Hay algunos colores que los interpreta como, por ejemplo, el rojo lo puede interpretar como el azul o el verde, etcétera. Dentro del espectro de ondas electromagnéticas, nosotros, o dentro de la frecuencia de la onda, o sea, como una ola va avanzando, por ejemplo, como analogía con el agua, una ola puede ir avanzando más rápido o más despacio, pueden ser oscilaciones muy grandes o pequeñas. Entonces, dentro de ese espectro tenemos desde cero, desde frecuencias cero, de este lado, a frecuencias muy altas de este lado, y al contrario, eh, la longitud de la onda es las más chiquitas de este lado y las más grandes de este lado. Nosotros captamos más o menos, vamos a ver un poquito más adelante, entre unos 400 a 500 nanómetros solamente. Cuando nos vamos a frecuencias más altas o longitudes de onda más altas, vamos a ver la radiación ultravioleta de este lado, los rayos X, los rayos gamma. Acá aparece la radiación cósmica, pero en realidad son frecuencias de más alta frecuencia. Y de este lado tenemos los infrarrojos, las ondas de radio. Bien. Hay varias fuentes luminosas. En principio las fuentes luminosas serían, o las fuentes de radiación, si hablamos de radiación electromagnética, todo aquel sistema físico que se encuentra por encima del cero absoluto emite radiación electromagnética. Pero cuando hablamos de fuentes luminosas nos referimos a las que nosotros podemos captar. Entre ellas tenemos una lámpara común y corriente, o las lámparas del fuego, los rayos eléctricos, el sol obviamente, pero son solamente esas que emiten en la frecuencia que nosotros podemos ver. Pero en la práctica, como dije, cualquier sistema físico que se encuentre por encima del cero absoluto emite radiación. Nosotros no la podemos ver a toda ella. De hecho, vemos muy poquito de todo el espectro de frecuencias que hay en el universo. Acá tenemos un grafiquito más grande, o sea, donde se puede ver que más o menos estamos entre los 400 nanómetros en la parte ultravioleta. Esta es la longitud de onda,
a los 700 nanómetros en el espectro del rojo, del infrarrojo. Acá están aclaradas también dónde está más o menos la frecuencia de la televisión, la radio, las que vienen por aire, y los rayos X o los rayos gamma. Acá tenemos la longitud de onda, que sería entre una cresta y la otra, tenemos una longitud de onda. Y la frecuencia es la cantidad de veces que oscila por segundo. Bueno, acá tenemos los colores, o sea, solamente nos concentramos en el espectro visible y más o menos lo que interpreta nuestro cerebro como el color rojo, por ejemplo, en nanómetros o en frecuencia. Acá estamos hablando de terahertz. El hertz, la unidad del hertz es 1 sobre segundo, como habíamos visto al comienzo cuando veíamos las unidades. ¿Qué frecuencia interpretamos como el azul o el violeta o el amarillo? Normalmente, no es sexista, pero normalmente las mujeres pueden captar una gama de colores más grande que los varones. Siempre obviamente hay excepciones, pero esencialmente la mayor parte de las veces ocurre la regla. Después hay dos fenómenos que nos interesan, que tienen mucha relación con la biología, que en la práctica son el mismo fenómeno. Uno es la fosforescencia, que una sustancia tiene la propiedad de absorber energía, almacenarla ahí por un tiempo y después emitirla en un rango visible. Siempre estamos hablando del rango visible. O la fluorescencia, que absorbe cierta energía, ciertas frecuencias altas que nosotros no vemos y la transforma o la emite en un rango que nosotros podemos ver. Los dos fenómenos son lo mismo, solo que uno ocurre más lentamente, el anterior, la fosforescencia, pero esencialmente es el mismo fenómeno. Esto es importante porque en la naturaleza, o sea, normalmente se busca, es una de las cosas que se busca, digamos, es la fluorescencia o la emisión de luz. Eso normalmente es sinónimo de que hay rastros de vida. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de algunas bacterias o puede ser plancton también. Esto es una ola captada de noche, como emite luz visible, y está formado por el plancton y bacterias que emiten luz. O acá tenemos el caso de una luciérnaga o algún pez de las profundidades del mar. Obviamente que esto es una carnada para captar otros peces y poder devorarlos. Bueno, acá tenemos varios organismos que emiten o que tienen la capacidad de emitir luz. Otro tema interesante es que la luz tiene una velocidad definida, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Esta es la velocidad correcta, escrita en el sistema de MKS, son 299.000 kilómetros por segundo, más o menos. Galileo fue la primera persona conocida, o sea, los registros que tenemos es que él, a pesar de que no pudo nunca medir la velocidad de la luz, ya percibía o presentía que la luz tenía una velocidad finita. Y la primera persona, eso fue hace unos 400 años más o menos, y obviamente no tenía la tecnología para medirla, pero Michelson sí, a principios de este siglo, a principios del siglo XX, no del XXI, a finales del siglo XIX, digamos, que vivió él,
Él pudo medir la velocidad de la luz y, bueno, determinó esta velocidad, que hoy la pueden encontrar en cualquier libro de física, una constante universal. La clasificación de los cuerpos, o sea, hay cuerpos que nosotros vamos a clasificar como opacos, translúcidos, transparentes, dependiendo de que si permiten o no el paso de la luz visible. Bueno, eso son cosas que ustedes seguro ya la han visto anteriormente durante la escuela primaria o secundaria. Y las unidades, bueno, como habíamos visto al principio, era la candela, pero en el sistema internacional tenemos así vatios sobre estereoradianes. Es la misma definición que teníamos al comienzo cuando les pedí que lean ustedes las definiciones.